Bienvenidos a mi canal Profemar.alex. En esta clase abordaremos transformaciones isométricas. Ahora sí. Bien, chicos. Decimos entonces que son isométricas porque las dos figuras resultantes o la figura resultante de una dada va a tener las mismas medidas que la anterior. Y les pregunto, ¿qué significaba traslación? ¿Cuál era digamos, la transformación que se da en una traslación? ¿Quién me dice lo que era la traslación? Pueden participar en el chat o pueden hacerlo también con sus micrófonos. Yo sé, la traslación era mover una figura de un lugar a otro. Correcto. ¿Y de qué depende la traslación? ¿Qué necesito yo para hacer una traslación? El vector, un vector de traslación, creo que se llama. Exactamente, un vector de traslación. En este caso, nosotros lo explicamos con el vector 3,1. Se le aplica este vector traslación a la figura ABC. Es un triángulo ABC. Y al yo sumarle, entonces, a cada punto de la figura original le sumo el vector traslación, voy a obtener, ¿qué obtengo cuando evalúo esa suma? ¿Qué es lo que estoy obteniendo aquí? Es como la figura prima, los puntos A', B' y C'. Exactamente. Los puntos A', B' y C', que es la misma figura trasladada a una nueva posición. Es exactamente eso. Ahora, chicos, vamos a ver. La segunda transformación que vimos fue la rotación. ¿Qué entendíamos nosotros por rotación y qué necesitaba para hacerla? A ver, ¿quién me dice? Se necesitaba un punto, al cual se iba a rotar de forma horaria o antihoraria en relación con ese punto. Exactamente. Ese punto que yo necesito para poder rotarlo es el que llamamos un centro de rotación. En este caso hicimos Profe, nosotros, dígame, le tengo una pregunta. dígame. Que le he enviado 2 correos ya, pues y no me lo ha contestado sobre el desarrollo de estas fotos del desarrollo de matemáticas, que se lo había enviado al correo y no los vio. ¿Quién me? Juan Domínguez. Ya, Juan Domínguez. Sí. Sí revisé tu desarrollo ya. Olvidé Ya. responderte el correo, ¿ok? Olvidé responderte el correo, Ya. pero ya puedes ver la calificación en la planilla del Excel. Ya eso está actualizado. Ya, eso El era mismo no. link que yo les envié al grupo de WhatsApp, ahí van a estar todas las calificaciones. Igual si tienen dudas, me pueden escribir. Ok, chicos, vamos a continuar. Decíamos que el punto de donde es un punto fijo, digamos, vamos a llamarlo punto fijo, ese va a ser, en este caso, mi centro de rotación. Entonces, si yo estoy rotando el punto A con respecto al origen de mi plano cartesiano, chicos, hay alguien que tiene el micrófono activado. Tan agradecido, mierda. Matías, por favor. Desactiven ahí sus micrófonos. Pueden activarlos para participar en la clase. Ok, chicos. A ver, tenemos entonces un punto fijo que es mi centro de rotación y yo tengo que dar un ángulo también de rotación, que ese ángulo puede ser en sentido antihorario, que sería a la izquierda. Vamos a definir esto porque hubo algunas personas que me preguntaron cuál era el sentido antihorario. Este es el sentido antihorario, que es el positivo. Este se entiende como positivo, un ángulo positivo, y el sentido horario es el sentido en el que van las agujas del reloj. Y este sería negativo. ¿Ok? Entonces, estas dos definiciones que les estoy dando, chicos, del sentido del ángulo de rotación, son convenciones matemáticas. Así tenemos años, digamos, los matemáticos entendiendo los ángulos que se miden
en cualquier sistema, digámoslo así. Entonces, supongamos, si yo tomo el punto A y lo estoy rotando a 90 grados, me iría quedando el punto, en este caso, A'. Si yo hago esa rotación de 90 grados, o sea, lo estoy rotando hasta este punto, en este caso. El ángulo que forman esos dos puntos es de 90 grados. Y yo les había dado estas fórmulas que son como de resumen, para resumir, cada vez que yo vaya a rotar un punto en el plano cartesiano con respecto al origen, ¿ya? Porque no es lo mismo que yo lo rote con respecto al origen a que yo lo rote con cualquier otro punto. Entonces, estas fórmulas solamente se aplican cuando rotamos un punto con centro en el origen. Bien, súper importante eso, chicos. Yo les daba un ejemplo de un triángulo. Vamos a dibujarlo acá. Vamos a dibujarlo acá. Cuando yo hago el giro de un triángulo aquí en Word, y yo puedo tomar cualquier figura y hacerle también ese mismo giro. Vamos a hacerlo con un triángulo. Ahí tenemos el triángulo. Si yo hago el giro de Word, ¿cuál será el centro de rotación? Cuando yo hago este movimiento, estoy haciendo una rotación. Obviamente no cambio ni la medida ni la forma de la figura, solamente lo estoy rotando. Les pregunto a ustedes, ¿cuál será el centro de rotación en ese movimiento? Ahí debería estar como en el centro del triángulo. En el centro del triángulo, correcto. Vamos a tratar de encontrarlo aquí de una forma muy, digamos, no sé cómo decirlo, una forma práctica, no sé, pragmática. Vamos a suponer que yo trazo estas dos rectas que obviamente me definen lo que es mi triángulo en Word, y ahí yo estoy obteniendo el centro del triángulo a mi manera. Yo estoy suponiendo que el centro va a estar en este punto. Se supone, chicos, que no importa cuántas veces yo gire ese triángulo o en qué ángulo yo lo gire, ese va a ser un punto fijo de mi triángulo. Vamos a ver si es verdad o es falso eso. Vamos a cerrar acá. Y yo puedo girar ahora mi triángulo. Fíjense que yo puedo girarlo en cualquier sentido. Y ese punto que yo definí como un centro del triángulo se mantiene ahí fijo. Siempre va a estar en el mismo punto del triángulo. ¿Sí se entiende? Y además, si yo comparo la distancia que tiene, la distancia que tiene cualquiera de los vértices, lo moví, ya no me va a servir. Si yo comparo la distancia que tienen los vértices de ese triángulo con respecto a ese centro de origen, siempre van a ser las mismas distancias. Vamos a verlo en este dibujo que tengo aquí en el plano cartesiano. Es que esto está un poco lento. Aquí. Vamos a ver estas distancias, chicos. Si yo comparo la distancia que hay desde el punto A hasta el centro de origen, al yo rotarlo, ¿ok? Esa distancia siempre se va a mantener constante. Déjenme borrar estos rayones acá. Estas distancias siempre se van a mantener constantes. Entonces, el centro de rotación me va a indicar, digamos, cuál es el punto que se mantiene equidistante a los vértices de la figura, o en este caso, al punto que estoy rotando, porque en este caso lo único que estoy rotando es un punto. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo, chicos? ¿O hay alguna duda aquí? ¿Lo estoy haciendo muy complicado? Yo lo entendí. Ya, y los demás, Oliver, Antonella, no sé quiénes están por ahí, pueden decirme si me están entendiendo. Yo sí Matías. entendí.
Antonella también. Sí, yo sí lo entendí, profesor. Javiera, Danae, Cristian, Mayra. ¿Todos bien? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Seguimos entonces. ¿Cuál era la tercera transformación que vimos? ¿Cuál fue la tercera transformación que vimos? ¿Quién recuerda la clase de ayer? Vamos. La de reflexión, falta. La reflexión, exactamente. Javier. Javier es el que se está llevando aquí los positivos, chicos. Recuerden que las participaciones en estas clases se están considerando para subir las notas en las clases de, o sea, en las evaluaciones de matemática. Entonces participen, chicos, así como lo están haciendo algunos. Quiero que todos participen, activen sus micrófonos o háganlo a través del chat. La reflexión o la simetría, yo les había dicho que se puede hacer de dos maneras. Hay una simetría central, que es con respecto a un punto, que es este caso de acá. Yo puedo decir que esta figura A, B, C, D, si le hago la simetría a través de un punto, voy a tener la figura, digamos, resultante de esa simetría. Es lo mismo que hacer una rotación de 180 grados con respecto a ese punto. ¿Ok? La simetría central corresponde entonces a una rotación de 180 grados. Ahí está escrito. Simetría central corresponde a una rotación de 180 grados. Son equivalentes. Pero además, yo les había comentado que había una segunda forma de hacerlo, que es el efecto espejo, como lo habíamos dicho ayer, la simetría axial. Yo puedo hacer la simetría axial de esta figura A, B, C, D con respecto a una recta. Y esa recta es lo que vamos a llamar eje de simetría. Eje de simetría. Y les pregunto, chicos, ¿qué característica tenía esa recta con respecto a, digamos, a la distancia que hay entre el punto D y su correspondiente, que es el D'? ¿Qué características tenía esa recta? ¿Quién recuerda lo que les dije ayer? Hay dos características que tiene esta recta. Creo que era que forma una recta secante en relación con el eje de simetría. Ok, es secante. Está bien. Pero yo les dije el ángulo exacto con el que la cortaba. 90, ¿no? 90 grados, exactamente. Es importante eso, chicos, porque secante me indica que puede cortar en cualquier ángulo. Pero es eso. Este ángulo con el que corta es de 90 grados. Siempre va a ser así. ¿Y cuál era la otra característica que les daba? Además del ángulo con el que corta, ¿qué otra característica tenemos? No me acuerdo. Les hablaba de la distancia. ¿Cuáles distancias eran iguales aquí? Fíjense acá, recordemos, la distancia desde el punto D a la recta va a ser la misma distancia desde la recta hasta el punto correspondiente, que es D'. ¿Ok? Esas dos distancias van a ser iguales. Entonces, por eso es que se forma ese efecto espejo. ¿Ya? Si yo doblara, digamos, esta hoja, supongamos que yo imprimo la página y puedo doblar la hoja por el eje de simetría, las dos figuras van a corresponder una encima de la otra. Y es debido a esas dos características. La recta corta perpendicularmente, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Bien. Y además, las distancias de un punto y sus correspondientes son iguales. Entonces, de C a C' van a ser la misma distancia con respecto a la recta.
igual desde la B hasta la recta, es la misma distancia que hay desde la recta hasta B'. Y este ángulo es de 90 grados. Y si lo hago con la A, también va a pasar lo mismo, ¿ya? Entonces, muy pendiente, chicos. Es importante que lo entiendan esto. Cuando les hablen de simetría en un ejercicio, por lo general se refieren a la simetría axial, que es con respecto a un eje de simetría. Bien. Ese fue un repaso breve de lo que vimos ayer. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios, pero antes de pasar a los ejercicios, voy a mencionarles algo que no pudimos ver ayer y que yo lo tenía planificado. Y me refiero a la congruencia de figuras. ¿Qué dijimos ayer de la congruencia? ¿Cuándo dos figuras son congruentes? ¿Qué significa la palabra congruente? ¿Qué significa la palabra congruente? ¿Qué fue lo que les dije ayer? Que era como algo similar, que era no se ocupaba la palabra igual, sino que se ocupaba la palabra congruente. Correcto. En geometría no se utiliza la palabra o el signo de igualdad en geometría, sino que cuando me refiero a dos figuras, les digo que son congruentes porque tienen la misma medida. Entonces, es más, aquí está escrito. Este símbolo, fíjense que el símbolo se parece un poco al de igualdad, pero tiene un guiño en la parte de arriba. Es una igualdad, pero con un guiño arriba. Ya va, hay alguien que quiere entrar en un momento. Lo veo. No veo ahí. Ok, tengo un guiño en la parte de arriba, chicos. Entonces, este símbolo matemático, cada vez que lo vean, ya saben que significa congruente y esto significa que son de igual medida. Entonces yo puedo decir que dos segmentos son congruentes o que dos ángulos son congruentes o que dos figuras geométricas son congruentes. Cuando yo les hablo de que dos triángulos son congruentes, entonces yo tengo que hacer la correspondencia entre esos dos triángulos. Este es un ejemplo. Tengo el triángulo ABC, que es congruente con A', B' y C'. Ahora yo tengo que identificar cuáles son los segmentos que son congruentes, chicos. Pregunto, si yo tomo el segmento AB, ¿con quién será congruente en este nuevo triángulo? Con el A', B'. Exactamente. Aquí tenemos que este que rayé aquí en rojo es congruente con el original. Entonces, esto es lo que significa esta primera congruencia que tengo escrita ahí. Bien. Y si yo evalúo, por ejemplo, desde B hasta C, vamos a hacerlo de otro color. Si yo evalúo desde B hasta C, ¿cómo puedo, digamos, evaluar eso? ¿Con quién es congruente ese lado del triángulo en este nuevo triángulo? Con los puntos B' y C'. Exactamente. Y así sucesivamente, chicos. Yo puedo hablar tanto de lados de un triángulo como de los ángulos que forman ese triángulo. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de un ángulo, yo puedo decir el ángulo ABC. Les recuerdo que cuando yo digo ABC, me estoy refiriendo al ángulo que está en el vértice que está en el medio, en este caso en B. Entonces, el ángulo ABC se refiere a este ángulo. Voy a llamarlo alfa. Pregunto, chicos, ese ángulo, ¿con quién correspondería en este nuevo triángulo? Con A', B' y C'. Exactamente. Y sería Entonces, el mismo ángulo. este sería el mismo ángulo. Puedo llamarlo alfa también. ¿Bien? Y así sucesivamente. Yo puedo decir que el ángulo en C, si yo le hago un doble rayado aquí, este ángulo en C es congruente con el ángulo en C'. Y por último, el ángulo en A, que puedo hacerle un rayado distinto, es congruente con el ángulo en A'. Eso, digamos, a grosso modo, es lo que significa congruencia. Y a ustedes les pueden dar la congruencia a través de las figuras geométricas, como lo estoy haciendo yo aquí, o lo pueden hacer a través de estos símbolos matemáticos que significan lo mismo.
¿Ya? Entonces, por eso quiero que ustedes de verdad entiendan qué significan ese montón de símbolos matemáticos. Cuando evaluamos esto que está aquí significa ángulo, BAC significa que es el ángulo en A, por dentro, el ángulo interior en A, y este símbolo, como les dije, significa congruencia, que tienen igual medida. Perfecto, chicos. Con esto vamos a hacer entonces ahora el primer ejercicio de hoy. Ya hicimos un repaso de la clase. Ahora sí vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a hacer este primer ejercicio, el número 14. Si se cumple que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR, entonces es cierto que, ¿cuál de estas equivalencias será cierta? O congruencia será cierta. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Qué me sugieren ustedes? Podríamos dibujar estos triángulos para que sea más visual y entenderlo mejor. Exactamente. Es mucho más fácil entenderlo visualmente. Ajá. Hice un triángulo, Javier. ¿Qué más hago? Colocar los puntos, el vértice que representaría A, B y C. Ya. ¿Y dónde colocarías tú A, B y C? A la izquierda A, arriba B y a la derecha C. Ok. A, B y C. Ahí está. Como me lo dijo Javier. ¿Y ahora qué hago, Javier? Hacer el otro triángulo. El otro triángulo. Tiene que ser parecido a este, ¿ok? La idea es que sean iguales los triángulos. Entonces, obviamente, no tiene que ser estrictamente igual, pero yo lo hago lo más parecido posible, digámoslo así. ¿Y ahora qué hago? Colocar los puntos en el mismo orden que lo pusimos en el de la izquierda. Primero En la P, el- después la Q arriba y la R a la derecha. Ok, eso es lo más importante aquí. Tienen que estar en el mismo orden que se hizo el primero. En el mismo orden. Entonces, ahora pregunto, chicos, ¿esta equivalencia será verdad o será falsa? ¿Será verdadera o será falsa? La primera. Es falsa, ¿Por qué? porque el lado AC es el que está abajo y en la figura derecha el lado QR es uno de los que está arriba. Correcto. Esa es falsa porque entonces AC tiene que corresponder es con PR. Los dos están abajo. Entonces, esta es falsa. La segunda, ¿será verdadera o será falsa? ¿Cuál es el ángulo CAB? El que está en el punto A. En el punto A por dentro. Correcto. Ujú. Este es el CAB. ¿Corresponde con el RQP? No, porque este está en el punto Q por dentro del triángulo. Correcto. El RQP está aquí arriba y no corresponde con ese. Entonces, también es falsa, ¿cierto? Sí, Ok, vamos con la tercera. ¿BC corresponde con RQ? sí, Correcto. Fíjense que ambos yo puedo son largos. evaluar el segmento, porque estos son segmentos BC, lo puedo corresponder con el RQ. Fíjense que lo dice al revés. Lo dice al revés. Para que estén en el mismo orden, tendría que decirlo QR. Pero como es un segmento, no importa el sentido en el que yo lo diga. Yo puedo decir QR o RQ y son equivalentes. Si fuese un vector, no sería equivalente. ¿Ok? Importante eso. Si fuese un vector, cambia. Pero como es un segmento, no tiene dirección, no tiene sentido. Entonces, solamente me refiero a ese mismo valor y como están en la misma posición, ¿qué pasa? Como están en la misma posición, ¿esto sería verdadero o sería falso? Sería verdadero. Sería verdadero. Esta es entonces mi respuesta correcta. Ya por descarte lo vamos haciendo así. Si yo veo, por ejemplo, el ángulo BCA es el ángulo que está en C por dentro y el ángulo PQR sería el que está en Q. No corresponden. Y el último, aquí el ángulo ABC es el que está arriba, hacerlo así, es el que está arriba,
y el PRQ es el que está a la derecha. No corresponden tampoco. Entonces, la respuesta correcta es la C. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Vamos bien ahí? ¿Todos? Sí. Levanten la manito, participen, digan algo. Ok, voy a tomar acá la asistencia mientras seguimos. Ok, chicos, hasta ahora vamos súper bien. Vamos entonces ahora a ver los otros ejercicios que tenía para las transformaciones isométricas. Ajá, Martín dice que entendió el ejercicio. Muy bien, Martín. Puedes participar también desde el chat. Vamos a borrar los dibujos y seguimos. Ok, fíjense este ejercicio, chicos. Vamos a leerlo. El enunciado está un poco largo, pero a tratar de entenderlo inmediatamente. Me dice, sean el punto A de coordenadas menos A, B. Es lo primero que me dice. Tiene coordenadas menos A, B. Este punto se traslada en la dirección 2A, 0. 2A, 0. Obteniéndose el punto B. Y este punto se traslada en la dirección 0, 2A, quedando en el punto C. Si A y B son reales negativos, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Vamos a primero a hacer este dibujo, chicos. ¿Cómo puedo yo evaluar cuál sería el punto A de coordenadas menos AB? ¿Cómo puedo evaluar eso? Yo quiero hacerlo gráficamente para poder entenderlo un poco mejor. ¿Dónde puedo graficar el punto menos AB? O sea, creo que primero habría que tener en cuenta que A y B son reales pero negativos. Correcto. A y B son reales negativos. Muy bien. Si A y B son reales negativos, menos A, ¿dónde estaría? A la parte derecha es la de los positivos. Exactamente, en la X positiva. Aquí va a estar menos A. ¿Y la B, dónde estaría? Esa estaría abajo, en la parte de los negativos de Y. En la parte de los negativos de Y. Correcto, aquí está la B. Entonces, si yo junto estas dos coordenadas, ¿cómo se llama este punto? Menos B, o sea, menos A, B. Menos A, B, pero aquí tienen el nombre del punto. Ah, punto A. Punto A mayúscula. A. Más fácil, A mayúscula. Es más fácil para no estar escribiendo las coordenadas ahí. ¿Ya? Ahora me dicen que ese punto yo lo estoy trasladando en dirección 2A, 0. ¿Qué significa trasladarlo en dirección 2A, 0? Que se movió en el eje X. Se movió en el eje X, en correcto. Relación al... Y vamos a hacer lo siguiente. Tengo menos A, B, y lo voy a mover en el 2A, 0. ¿Qué hago para moverlo en el 2A, 0? ¿Lo debería sumar? Sumar el vector. Exactamente. Eso es lo que hacemos cuando estamos trasladando un punto. Lo que hacemos es sumarle el vector traslación, que en este caso el vector traslación es el 2A, 0. ¿Cuánto resulta esto, chicos? A, B. Correcto. Si yo sumo menos A más 2A, es A positivo. Les pregunto, alguien que no sea Javier, ¿por qué da A positivo ese? Alguien que me diga, que no sea Javier. ¿Por qué da A positivo? Porque el 2A tiene mayor valor absoluto y predomina el signo positivo. Exactamente. Como son signos diferentes, se resta y se deja el signo del mayor. Muy bien, muy bien. ¿Quién fue que lo dijo?
Yo, profe, el Cristian. Cristian, ya, Cristian, muy bien, Cristian, perfecto. Participen, chicos, de verdad, gánense los puntos, que las participaciones aquí les van a ayudar a sumar décimas en matemática. Bien, chicos, este punto que ahora me resultó, que es el AB, ¿cómo se llama en la gráfica? ¿Cómo se llama? Aquí me dicen lo que se obtiene se llama punto B, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver, ¿dónde quedaría ese punto B? Aquí de nuevo habría que tener en cuenta que son negativos, ¿cierto? A y B. Exactamente, siguen siendo los mismos valores, siguen siendo los mismos valores. Entonces, si el menos A está a la derecha, ¿en dónde estaría el A? A la izquierda. A la izquierda. Está a la misma distancia, pero a la izquierda. ¿Ok? Ahí está la A. Y el B sigue siendo el mismo. Entonces, al yo unir A y B, me va a quedar un punto aquí, que ¿cómo se llama este punto? B mayúscula. B mayúscula. Voy a hacerlo en rojo para diferenciarlo. Este es el punto B mayúscula. ¿Y luego qué hago? ¿Qué más me indica ese ejercicio? Ahora de nuevo hay que trasladarlo. Volver a trasladarla. ¿Y con qué vector traslación lo vamos a hacer ahora? 0,2A. Correcto, 0,2A. Dime aquí qué escribo, Javier, o quien sea, para trasladarlo. Habría que utilizar el vector, el final que nos dio en la suma anterior. Ajá. A, B. A, B. Y a ese vector sumarle 0, o sea, a ese punto sumarle el vector 0,2A. Exactamente, 0,2A. ¿Y cuánto resulta esto? A más 0. A. A. Y B más 2A, ¿cuánto es? 2A más B. Ok, 2A más B. Exactamente. Como yo no sé cuáles son los valores de A y B, yo no puedo decir qué número da, ¿ok? Simplemente tengo que evaluarlo de esta manera, tal cual como lo estamos haciendo. No puedo darle valores porque no sé cuáles son los valores. Ahora, chicos, ¿cómo grafico yo este punto en el gráfico? ¿A dónde quedaría? En X estaría en la misma, como en el mismo lugar, en X. Ok. En X estaría en la A. Aquí está la A. Ajá. Y luego, en Y, ¿cómo quedaría? Vamos a hacerlo verde. Ajá. En X estaría en la A. Y en la Y, ¿en dónde quedaría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Debería bajar más o no. Debería bajar más, porque la B es negativa. Y además de que la B sea negativa, o sea, es un número negativo, la A también es negativa, entonces por lo tanto 2A va a bajar mucho más. Entonces vamos a suponer que aquí vamos a hacerlo aquí abajo, este va a ser el punto 2A más B. Entonces quiere decir que si yo uno 2A más B, voy a tener este punto aquí en verde, que ¿cómo se llama? C mayúscula. C mayúscula. Ok, ahí tenemos los 3 puntos. Ahora me dice, las coordenadas de C son A y B menos 2A. ¿Eso es verdadero o falso? Sería falso. Es falso porque estamos viendo que las coordenadas de C son A y 2A más B. Entonces, este es falso. ¿Vamos bien ahí, cierto? ¿Se entiende? Sí. Vamos con la segunda. Dice, C está en el tercer cuadrante. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero porque este es el tercer cuadrante. Este que está aquí, abajo a la izquierda, es el tercer cuadrante. Entonces, este es verdadero. Vamos con el tercero. Dice, C se podría obtener girando A con respecto a B en 90 grados en sentido antihorario. Fíjense que dice, girando el punto A
con respecto a B. Quiere decir que B es el centro de rotación. 90 grados en sentido antihorario. ¿Será verdadero o falso? Sería falso, porque el punto quedaría sobre B en vez de abajo de B. Exactamente. Si yo giro, vamos a hacer aquí esta recta aquí. Si yo giro 90 grados en sentido antihorario, quedaría entonces el punto por aquí por arriba. No sé si exactamente va a quedar sobre el eje X o va a quedar por encima o por debajo. No lo sé, no lo estoy evaluando. Pero sí sé que va a quedar hacia arriba, no va a quedar hacia abajo, como lo dice Javier. Quiere decir que esta es falsa también. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La B, solo la segunda opción. Solo la segunda opción. Ahí está, la B. ¿Alguna duda, chicos, con este ejercicio? ¿Les pareció muy difícil? No, profe. Ya, ok. Fíjense que algunos ejercicios que resolvemos en clases, a lo mejor se les van a hacer fáciles cuando los resolvemos nosotros en grupo o digamos con mi ayuda o cuando otros están participando, así se les van a hacer fácil. Entonces, yo lo que les sugiero siempre, chicos, cuando estudien matemática o ciencias, es luego de que termina la clase, ustedes siéntense a hacer los mismos ejercicios, pero sin ayuda y sin ver las respuestas que ya hicimos, ¿ok? Es importante eso porque así se van a dar cuenta ustedes de qué errores están teniendo, de dónde se les están presentando las dificultades, y así es como se aprende matemática, ¿ok? Solos. Está bien apoyarse en alguien, pero ya después la idea es que ustedes lo hagan solos. Ok, seguimos con el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Aquí vamos bien de tiempo. Dice, ahí está. Estamos haciendo este de arriba. Dice, si el triángulo rectángulo formado por los ejes coordenados y la recta y igual a 1 menos x se le aplica una reflexión en torno al eje x, entonces la recta que contiene la nueva hipotenusa tiene como ecuación ¿cuál de estas tres opciones? ¿Cuál de estas cuatro opciones? ¿Cómo hacemos ese dibujo? Yo creo que este ya lo habíamos resuelto. ¿Cómo hacemos ese dibujo? A ver. Me dice que el triángulo rectángulo está formado por los ejes coordenados son X e Y, ya están graficados, y la recta Y igual a 1 menos X. ¿Dónde está esa recta? ¿Cómo la grafico? ¿Cómo grafico esta recta, chicos? A ver, ¿qué me indica el 1 y qué me indica este negativo de acá? ¿Indica que la recta pasa sobre el origen o no? Exacto. El 1 ustedes lo llamaron coeficiente de posición. El 1 es el coeficiente de posición, o lo que es lo mismo, el corte con el eje Y. Quiere decir que pasa por encima del eje X. Aquí en el 1 va a pasar esa recta. Ese sería un punto de la recta. ¿Y el negativo qué me indica? Esa sería la pendiente, que es... ¿La ¿o pendiente es cuánto? no? -1. -1, exactamente. Es el número que se sobreentiende que está aquí. Aquí se sobreentiende que hay un -1. Bien, si la pendiente es -1, me dice que la pendiente es creciente o decreciente. Decreciente. Decreciente, exactamente. Decreciente quiere decir que va en bajada. Y de hecho va a tocar aquí también en el 1, en X. Perdón, no sé a ver si la I vale 0. Sí, va a tocar en el 1 en X, está bien. Sí. Ahora, ¿qué me indica esa reflexión en torno al eje X? ¿Qué significa eso?
que el Reflexión en eje, torno al eje X. que el eje X va a ser nuestro eje de reflexión, entonces va a quedar como, ese va a ser nuestro espejo. Exactamente. ¿Y dónde queda este punto que está aquí? ¿Dónde queda? En el mismo lugar, pero abajo en forma negativa. En el -1, exactamente. Aquí está, entonces este será el reflejo. Y obviamente, este punto, a ver, ¿dónde quedaría? Cuando yo lo reflejo hacia abajo, ¿dónde quedaría? ¿Quedaría en el mismo lugar? Exactamente, quedaría en el mismo lugar porque está justo en el espejo, ¿ya? Entonces, Ujú. como la distancia es 0, no se va a mover a ningún lado. Si tuviese una distancia mínima, ahí se va a mover eso mínimo hacia abajo, pero como la distancia es 0, no se mueve, ¿ya? Va a quedar justamente al mismo punto. Entonces, aquí vamos a tener ese triángulo rectángulo ahora graficado de esta manera. Ahí está el triángulo rectángulo. La pregunta es, la recta que contiene a la nueva hipotenusa, ¿qué ecuación tiene? ¿Será esta de arriba? ¿Cuál de estas 4 opciones será? ¿Y cómo lo identifico? Primero, ¿cuál es el coeficiente de posición de esta nueva recta? De esta recta roja. -1. -1. Entonces, ya por ahí, ya yo sé que esto me quedaría alguna X menos 1. Y la X está, o sea, la pendiente de la recta, ¿será positiva o será negativa? Positiva. Muy bien. ¿Quién me está hablando? La C, profe, la Mayra. Mayra, muy bien, Mayra. Esta pendiente es positiva, entonces, bueno, fíjense que ahí quedó exactamente y es la C. Esa es la respuesta correcta. ¿Entendieron todos? Sí. Ok, vamos con el otro de una vez, para no perder tiempo. Me dice, el punto P' es simétrico de P respecto al eje Y. ¿Se pueden determinar las coordenadas del punto P? Sí. ¿Cuál de estas condiciones son suficientes o necesarias para determinar las coordenadas de ese punto P? Se conoce la abscisa del punto P'. ¿Cuál es la abscisa? ¿Cuál es la abscisa del punto P'? ¿Qué significa abscisa, chicos? El eje X. Eje X, ok. Pregunto, vamos a imaginarnos la situación. Si yo reflejo un punto P respecto al eje Y, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo harían ustedes ese dibujo? ¿Cómo era, profe? Lo siento, es que me caí. Pregunto, la idea es poder graficar esto. Tengo P' es simétrico de P respecto al eje Y. ¿Cómo lo graficaría yo para poder analizarlo? ¿Qué significa que P' sea simétrico de P respecto al eje Y? Que están a la misma distancia del eje Y, Correcto, ambos puntos. correcto. Están a la misma distancia y de lados contrarios, obviamente. Sí, entonces, Ujú. para yo poder graficarlo, tendría yo que, por ejemplo, si yo coloco aquí al punto P, entonces el punto P' va a estar a esa misma distancia y a la misma altura también con respecto al eje X, del otro lado del eje Y. ¿Sí se entiende, cierto? Sí, Sí, profe. Ok. Ahora pregunto, chicos, si yo conozco la abscisa de este punto, bueno, del punto P', yo conozco, por ejemplo, vamos a suponer que la abscisa vale, dígame usted un número, ¿cuánto vale aquí la abscisa? 5. 5. Ok, vamos a suponer que la abscisa vale 5. Entonces,
teniendo el valor de la abscisa, yo puedo saber cuáles son las coordenadas de P. No, falta información. Falta información. ¿Qué información te faltaría? Saber su ubicación en el de las ordenadas. De las ordenadas, exactamente. Pues yo no sé si está arriba o está abajo o está en el medio. No sé dónde están las ordenadas. Por lo tanto, falta información. La 1 por sí sola no es. La 1 por sí sola no es. Ahora, pregunto, si yo evalúo la segunda condición, la ordenada del punto P es el doble de su abscisa. Alejandro, Dígame. disculpa, en ese caso que ya has descartado la una por sí sola, ¿podrías descartar entonces la D también o no? Sí, claro. Si yo Ya. descarto la 1, también descarto la D inmediatamente. Inmediatamente. Gracias. Muy bien. Ajá, chicos. Ahora vamos a evaluar la segunda por sí sola. Vamos a evaluar la segunda por sí sola. Si yo sé que la ordenada del punto P es el doble de la abscisa, ¿cómo puedo analizar eso? Podríamos representarlo con incógnitas. Con incógnitas. Ajá, ¿cómo lo escribo? El abscisa, por ejemplo, sería H H, ok. y la ordenada sería 2H. Correcto, muy bien. Ahora, si yo tengo entonces que esto es el doble de la otra, en el punto P', yo podría decir, por ejemplo, que cambia, ahora es menos H y que la ordenada sigue igual, 2H, ¿cierto? Ujú. Y pregunto, ¿con eso estoy conociendo las coordenadas del punto P? No, No, ¿por qué no? porque no sé, al ser solamente como una incógnita puede tomar muchos valores esa... Exactamente, puede tomar cualquier valor. Puede ser positivo, puede ser negativo, 1, 2, 3, 5, 10.000, cualquier número. Entonces, no me está diciendo cuál es el valor de la coordenada. Entonces, ya yo puedo entonces eliminar también la B. Y les pregunto, si yo combino esas dos condiciones, ¿cómo sería? Yo decía, por ejemplo, que la coordenada en X era 5. Ujú. Vamos a suponer que es 5 y que la coordenada en Y es el doble de la que ya tenemos. Si este es 5 y la coordenada en Y es el doble de 5, ¿cuánto sería? 10. 10. ¿Ok? ¿Y cuáles serían las coordenadas del punto P entonces? Serían las mismas pero en negativo. Menos 5 y la I 10. Exactamente. Ahí ya va. Menos 5 y 10. Entonces ahora pregunto, ¿aquí yo puedo saber cuáles son las coordenadas del punto P? Sí, Sí. Y cualquier número, no importa que no sea 5, ¿yo puedo saber cuáles son las coordenadas del punto P? sí. Exactamente. Muy bien, Javier. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ambas juntas, la 1 y Ambas la juntas, 2. la 1 y la 2. Exactamente. La respuesta C es mi respuesta correcta. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Todos están entendiendo? Cristian, Mayra, todos. Matías, por ahí estaba también. Oliver. Sí, profe, sí entendí yo. Ya, perfecto, chicos. Participen, de verdad que me anima cuando ustedes participan. Hoy están un poquito callados. Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio, que sería el 13. Ajá, a ver, ¿qué me dice aquí? ¿Cómo podemos iniciar con este ejercicio? ¿Quién lo quiere leer? Alguien que lo lea, por favor. Yo lo puedo leer. Ajá. ¿Cómo varían las coordenadas de un punto X, Y al efectuar un plano cartesiano, una rotación positiva de 270 grados con centro en el origen? Ok. Ahora, ¿cómo interpretamos eso que dice ahí? Habría Vamos a que hacer el dibujar un plano cartesiano para... Ajá. Y el centro de rotación va a ser el origen.
Correcto. Este va a ser mi centro. Voy a llamarlo O. Puedo llamarlo O, puedo llamarlo C, como ustedes prefieran. Ujú. ¿Qué me dice del punto XY y de la rotación? ¿Cómo? ¿Qué me dicen? ¿Qué datos me dan del punto XY y de la rotación? O sea, me dan el centro de rotación, que es el origen. Ujú. Pero ¿qué más me dicen? Que el ángulo de rotación del punto X, Y es de 270 grados. Ok, 270 grados positiva. Ahí, Ujú. ahí hace la redundancia, la aclaratoria, mejor dicho. Y del XY no sé cuáles son las coordenadas, sino que están así en general. ¿Qué puedo hacer yo teniendo esas coordenadas en general? ¿Dónde puedo Ubicarlos graficarlas? donde Ujú. ubicarlos donde uno quiera. Sí, puedes ubicarlo donde tú quieras. Yo prefiero utilizar el primer cuadrante porque creo que es más fácil cuando yo ubico las cosas en el Ujú. primer cuadrante. Entonces, si yo veo aquí, vamos a suponer que este punto es el XY. Para mí es más fácil entenderlo así, chicos. Igual, ustedes pueden analizarlo de otras maneras. ¿Y este ejercicio cómo podemos resolverlo? Ya teniendo el punto XY y teniendo el ángulo de rotación. ¿Qué podemos hacer con eso? Calcular dónde estaría el nuevo punto. Ok. ¿Cómo lo hacemos, Javier? ¿Qué se te ocurre hacer en este caso? O cualquiera de ustedes, chicos. ¿Quién me dice cómo podemos abordar este ejercicio? Se me ocurre con la tabla que habíamos visto en la clase de ayer. Ya, ok, esa es una forma. Yo les di esas fórmulas ya, digamos, descritas. ¿Cuál sería la fórmula? ¿La tienes ahí a la mano, Javier? ¿O la buscamos No, no aquí? la tengo. No la tienes. Vamos a buscarla aquí entonces. Vamos a buscarla. Cuando el ángulo es 270 grados, voy a buscárselas para que vean que ya estaba escrito, pues. Voy a buscarla aquí. Cuando el ángulo es 270, las coordenadas serían y, menos x. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Y, menos x. Si ustedes tienen esa tabla o se la aprenden de memoria, ya sabrían que el resultado es la C. Casi me equivoco. Y, menos x. Voy a bajar un poco más. Si ustedes se aprenden la tabla de memoria, ya tendrían que la respuesta correcta es la C. Pero chicos, si ustedes no se saben la tabla de memoria, igual pueden pensar este ejercicio. Y fíjense cómo me gusta a mí pensarlo. Yo me imagino el triángulo que forman esas coordenadas X e Y. Entonces, esto es un triángulo rectángulo acá. Y si yo giro 270 grados positivo, ¿hacia dónde voy? Si son 270 grados positivos, ¿voy hacia la izquierda o voy hacia la derecha? ¿Quién me dice? Derecha, ¿Positivo cómo profe, es? si es positiva. Si es Positivo sería positiva, hacia la izquierda, era antihoraria Ah, la rotación correcto. positiva, ¿no? Si es positivo, es antihorario. Correcto, Javier, muy bien ahí. Si es positivo, Martín dice que no está entendiendo nada, pero no sé cuándo lo escribió. Martín, dime, ¿es este ejercicio el que no estás entendiendo? ¿O ninguno de los anteriores? Ok, este. Ajá, Martín, fíjate lo siguiente. Me dice este ejercicio que me dan un punto XY, que no sé cuáles son las coordenadas, simplemente son X e Y, en un plano cartesiano. Ahí está el plano cartesiano dibujado y yo estoy tomando el XY como este punto negro que está acá en el primer cuadrante. A ese punto se le está aplicando una rotación positiva de 270 grados. Yo les había dicho que cuando la rotación es positiva cuando es antihorario, es decir, a la izquierda. Entonces, antihorario, voy a escribirlo aquí.
Entonces va a ser hacia la izquierda. Si yo lo giro 270 grados, ¿llegaría hasta aquí, chicos? ¿O hasta dónde más o menos? ¿Hasta aquí cuántos grados llevo? Hasta ahí serían 180, ¿no? Porque Hasta aquí serían 180. Entonces, ¿sigo un poco más o es un poco menos? hay que seguir un poco más. Serían 90 poco. grados más. 90 grados más. Fíjense que yo hago esa recta para poder ubicar ahora los 90 grados más. Los 90 grados son perpendiculares, ¿cierto? Ujú. Entonces, hasta aquí llegaría ese punto. Y aquí me quedaría el nuevo punto XY. Pregunto, ¿cuáles serían las coordenadas? Si esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y. ¿Ok? Yo lo que estoy haciendo es mover este triángulo, voy a rayarlo, este triángulo rectángulo que está aquí, lo estoy ahora ubicando en esta parte. Ujú. ¿Ya? Pregunto, este valor en X ahora va a estar en este lado. ¿Cuánto vale? Este El valor punto de aquí. X. El valor de X debería mantenerse, seguir siendo X, No, ¿no? no. Fíjate, ese es lo confuso de este caso. Ese es lo confuso de este caso. Vamos a verlo. Vamos a tratar de explicárselo. Lo que pasa es que con este dibujo un poco mal hecho es más difícil, pero vamos a verlo así. Fíjate. Este valor del triángulo rectángulo, que es este lado que está acá, corresponde es con este lado que está aquí. ¿Cuánto Ah. mide ese lado? Se lo mide X, X. Y como va hacia abajo, ¿sería positivo o negativo? negativo. Negativo. ¿Ves? Es menos X esa coordenada entonces. Y ahora, si yo evalúo este lado que está aquí, en verde, va a corresponder con este lado que está aquí en verde. ¿Cuánto vale ese lado verde? Ese lado vale Y. Vale Y. Y a esa hora va a ser la coordenada en X, ¿cierto? Ujú. Y pregunto, ¿está hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha, por lo tanto es positivo, ¿verdad? Sí. Entonces tengo aquí la Y positiva y el valor en Y, ¿cuánto vale? X negativa. X negativa, es menos X. Fíjense Ah. que es el mismo resultado que nos está dando, ¿ya? Entonces, chicos, con esto les quiero decir, ustedes pueden aprenderse esas fórmulas que les di arriba o pueden analizarlo de esta manera. Yo creo que es más fácil aprenderse las fórmulas. No sé para ustedes si les pareció difícil este análisis de mover el triángulo, porque es eso. O sea, cuando yo lo quiero mover 90 grados, muevo el triángulo hacia arriba y ya me quedaría aquí el triángulo de 90 grados. Si lo quiero mover 180, lo muevo para este lado. Si lo quiero mover 270, lo muevo para este lado, así como quedó aquí. Y es eso lo que hacemos con los ángulos notables. ¿Qué les pareció esta resolución, chicos? Muy difícil. A mí me gustó ver cómo, por qué era la tabla, a qué se debía la tabla. Sí, a mí también me gusta analizar eso. Martín, pregunto, ¿se entendió o lo repito? Martín Valenzuela. No mucho el enunciado. Ya, vamos a ver qué podemos hacer para explicarte este enunciado. Vamos a borrar acá. Bueno, no tiene que haber, eso no lo tiene que haber borrado. Vamos a dejarlo ahí. Ok, Martín, vamos a ver cómo hago para explicarte este enunciado. La idea de este ejercicio es principalmente una rotación. Vamos a ir descomponiendo, a ir, digamos, desmenuzando este enunciado. Me dicen primero que estamos en un plano cartesiano, ¿ok? En un plano cartesiano y que hay una rotación. Cuando hay una rotación, quiere decir que necesito un punto, voy a escribírtelo aquí como un mapa mental. La rotación necesita un punto y un ángulo, ¿ok? Un punto y un ángulo. El punto es
cuál es ese punto fijo que es el centro de rotación y el ángulo es cuánto lo estoy rotando y si es antihorario o en sentido horario. Entonces, cuando yo veo, digamos, lo que me dicen es que esa rotación es positiva de 270 grados, ese es el ángulo que me están dando. Entonces aquí me dicen que el ángulo es 270 grados. Y además me dicen que es con centro en el origen. Entonces el punto que necesito es el origen. Origen. ¿Ya? ¿Y cuál es el punto que voy a rotar? Ahí el punto que me dan es el XY, que como no sé cuáles son las coordenadas, yo los puedo graficar donde yo quiera. Preferiblemente para mí, Alejandro Rosas, para mí, es más fácil verlo en el primer cuadrante. ¿Ya? Ahora sí se entendió el enunciado, Martín. Ok, ok. Pendiente por ahí. Es bueno que me digan lo que no entiendan, chicos, porque de verdad que estoy muy pendiente de cualquier duda que tengan. Estoy muy pendiente de cualquier duda que tengan. Ya saben que la respuesta en este caso es la C. Es la respuesta correcta. ¿Qué les pareció esta clase, chicos? A ver, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran retomar por ahí? De mi parte, no. ¿No? Ok. Fíjense que yo les he estado enviando a ustedes, chicos, las guías de ensayos de la Fundación Belén Educa. Y ahí van a ustedes poder ver distintos ejercicios. Ya por hoy, aquí no tengo otro ejemplo más, pero voy a ir abriendo la guía. Lo tengo aquí en el Adobe. ¿Están viendo mi pantalla, chicos, en este momento? O sea, fuera de Word. ¿Están viendo Adobe? No, estamos viendo Word. El Word. Vamos a ver, Word. tengo que dejar de compartir pantalla. Nos quedan 15 minutos. Voy a darles un ejercicio más para que puedan ustedes, digamos, resolverlo y me lo envíen la foto. Chicos, recuerden que yo les doy un ejercicio sencillo para que me envíen la foto de la resolución y con eso se están ganando unos puntos para el área de matemática. A ver, aquí, voy a abrir este. ¿Cuál de las tres transformaciones que vimos hoy y ayer les parece más complicada, chicos? A ver, díganme ustedes, ¿cuál es la que les parece más difícil? De esas tres transformaciones, ¿cuál es la que les parece más difícil? Quizás la de rotación, por tener en cuenta los ángulos en el que... Ajá, por ahí vi algunas preguntas que me habían enviado ayer del ticket de salida con respecto al ángulo, que si era antihorario, que si era horario. Y ahí tienen que tener cuidado también, chicos. Cuando uno dice antihorario a la izquierda, en realidad no es correcto decirlo de esa manera, ¿ok? No es correcto porque a la izquierda puede significar en dos sentidos. Y ya se los voy a explicar aquí cuando muestre en pantalla. Así que no encuentro. Vamos a ver este. Voy a buscar uno que sea de rotación entonces para explicárselo a partir de ahí. Vamos a ver. Un ejercicio más. La rotación. Ya, vamos a hacer un ejercicio de rotación a partir de este. No importa que no esté... Que no tengo más ejercicio de rotación. Vamos a hacer un ejercicio de rotación a partir de este.
o puedo hacerlo aquí en GeoGebra. Vamos a hacerlo aquí en GeoGebra. Ok. Voy a mostrarle la pantalla para terminar de explicarles esto. ¿Dónde está? Aquí. Ok, ahí vamos. Me avisan si ven mi pantalla. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Fíjense lo que les decía del ángulo, ¿ok? Cuando yo hablo de un ángulo antihorario, yo tengo que hacer el símbolo completo del sentido en el que estoy girando, porque si yo digo que antihorario es a la izquierda, esto es el sentido antihorario. Si yo digo que el antihorario es a la izquierda, yo puedo entenderlo como si la aguja del reloj, supongamos, está apuntando hacia abajo y yo le digo que es a la izquierda, voy a entender que es el mismo sentido horario. Pero si la aguja del reloj está apuntando hacia arriba y yo digo que va a la izquierda, ahí sí es el sentido antihorario. ¿Ven? Entonces, por eso yo les sugiero que cuando definan el sentido positivo, lo escriban con la rotación, es decir, el giro que está haciendo esa aguja del reloj. Yo, digamos, para retrasar un reloj, ese es el sentido antihorario, para retrasarlo en la aguja del reloj. Y si es sentido horario, yo no digo que es a la derecha, sino que digo que es el giro en el mismo sentido que van las agujas del reloj. Este sería horario. Ok, vamos a hacer un ejemplo de esto y luego les doy el ejercicio que... Yo se los voy a enviar al WhatsApp mejor, el ejercicio que vamos a resolver de hoy. Vamos a ver. Un ejemplo de rotación. Voy a hacer un triángulo. Vamos a ver. Está muy lenta la computadora. ¿Me están escuchando, chicos? Sí. Ok, fíjense lo siguiente. Yo tengo el triángulo ABC. Y supongamos que a ese triángulo ABC yo le voy a aplicar una rotación con respecto al origen. Una rotación con respecto al origen de 90 grados en sentido horario. Pregunto, ¿hacia dónde quedaría ese triángulo? ¿En qué cuadrante quedaría ese triángulo? ¿Cómo lo puedo evaluar? En el segundo, ¿no? ¿Por qué lo dices así tan rápido, Javier? Porque es de forma horaria y son 90 grados. Correcto. Entonces, como girar 90 grados, solamente cambio de cuadrante. Ok. Si está en el tercer cuadrante, vamos a suponer, voy a fijarme en el punto C. Si yo tomo el punto C, a ver, hubo alguien que escribió ahí algo en el chat. Déjenme ver qué fue lo que escribió. Ya, ahí Cristian, ok. Ajá, si yo me enfoco en el punto C y yo hago el giro en sentido en sentido horario de 90 grados, ¿a dónde quedaría el punto C? Si yo lo hago en sentido horario de 90 grados, quiere decir que el punto C va a quedar más o menos en esta dirección. ¿Ya? Puede ser por aquí, aproximadamente, no sé. Entonces, obviamente, puedo hacer lo mismo con todos estos puntos, A, B y C, y así como lo vio Javier de rápido, yo puedo decir que digamos, ese triángulo va a quedar en el segundo cuadrante. Vamos a analizarlo aquí en GeoGebra. A ver, quitar esto. Fíjense que ustedes pueden hacer todos estos problemas que estamos resolviendo, chicos. Ustedes pueden resolverlo en GeoGebra. Aquí les dan en el último botón de las figuras geométricas,
les dan todas las transformaciones en el isométricas, bueno, todas las transformaciones del plano, incluyendo la homotesia, y ustedes pueden decir que hay una rotación. Entonces tienen que seleccionar el objeto, luego definen el centro de rotación, que en este caso voy a hacerlo con respecto al origen. Tengo que copiar el punto primero. Copio el punto aquí. Ahora sí, rotación. Entonces elijo cuál es la figura que voy a rotar. Elijo cuál es el centro de rotación, que en este caso es el origen. Y después me pide cuál es el ángulo. En este caso, ¿qué escribo, chicos? En el ángulo. Para ver el ejercicio que les estoy dando. Los 90 grados. 90 grados. ¿Y qué marco? ¿Sentido antihorario o sentido horario? Te había dicho que era en horario, así que sentido horario. Exactamente. Es en sentido horario. Entonces marco acá. Y ahí le doy OK. Fíjense que al darle eso, inmediatamente el mismo GeoGebra hace inmediatamente el dibujo. Y ahí me queda el nuevo triángulo en el segundo cuadrante. Vamos a hacer otra pregunta partiendo de este mismo ejercicio. Si yo a ese mismo triángulo ABC, al triángulo ABC, le hago una rotación de 180 grados, ¿en qué cuadrante quedaría? Si yo a este triángulo ABC le hago una rotación de 180 grados, ¿en qué cuadrante quedaría? Quedaría en el primero. En el primero. Ajá, ¿y cómo lo supiste si no te dije si era en sentido horario o antihorario? Porque al ser 180 siempre es como al frente o el cuadrante del frente en el que está. Exactamente. Diagonal. Exactamente. ¿Ven? Fíjense que cuando yo giro 180 grados, siempre va a quedar en diagonal. Y no importa si es positivo o negativo. No importa si es positivo o negativo, siempre va a quedar en diagonal. Entonces, esto yo puedo resolverlo por rotación o puedo hacerlo también por simetría central. Entonces, vamos a tomar ahí otra vez y le escribo los 180 grados. Al yo resolver esto, inmediatamente me va a quedar entonces ahí en el primer cuadrante ese triángulo. Bien, chicos, con estos dos últimos ejemplos, espero que hayan entendido mejor el tema de la rotación. Como les digo, les voy a enviar un ejercicio en el grupo del WhatsApp para que ustedes puedan resolverlo y me pasan la foto al WhatsApp también. Y nada, los espero ahora el próximo miércoles a las 4 de la tarde, la próxima clase de matemática, ¿ok? Para que sigamos viendo geometría. Ahora vamos a entrar al tema de homotesia, ¿ok? Si tienen algún ejercicio por ahí de homotesia que quieran resolver, pueden también ir escribiéndomelo, o si tienen ejercicio también de transformaciones isométricas, escríbanlo al grupo para poder ayudarlo. ¿Sí? Eso, chicos. Nos vemos el miércoles entonces. Un gusto haberlos visto otra vez. Ojalá se vayan uniendo más en esta clase de los jueves. Y nada, nos vemos el miércoles entonces. Chao, chicos. Nos vemos. Chao. Chao, Javier. Muy bien hoy. Muy bien. Gracias. Excelente. Ahora les dejaré algunos ejercicios. Intenten hacerlo sin ver las respuestas. Si les gustó este video, apoyen, compartan, suscríbanse y síganme en todas mis redes sociales.